Bienvenidos otra vez a Peña de Oreb, el programa de Misión Cristiana Rey de Reyes, Milano, Italia, que trae sobre todo cosas de músicos, cosas del Ministerio de Alabanza, estereotipos, bromas, pero también cosas muy interesantes. Así que estamos de vuelta otra vez después de una pausa de 6 meses debido a inconvenientes de la vida, pero ahora regresamos otra vez. Así que otra vez estamos en compañía de nuestro pastor Edwin Núñez. Amén, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos siempre a Peña de Oreb en esta tarde, noche, día, donde se encuentre. Así que a todos bienvenidos. Claro. Como dije primero, estuvimos un poco en un momento de pausa de 6 meses, yo por la universidad, el resto por trabajo, por otras cosas, así que cada vez siempre poner las cosas juntos es complicado, ¿no? Complicado. Lo importante es continuar, Claro. aunque pasen algunos meses, pero seguimos siempre dando alguna información acerca de lo que se vive personalmente en iglesias, como cristianos, como líderes, como pastores, como siervos de nuestro Dios. Hace poco tuvimos un convivio, ¿verdad? Sí, convivio juvenil en el cual los jóvenes participaron con dinámicas, con cánticos, con alabanza, siempre hablando de la juventud, así que siempre estamos activos. Claro. Y próximamente también, ya lo vamos a decir, viene nuestro aniversario en noviembre, el 24, ¿verdad? El 24 de noviembre tenemos nuestro aniversario, así que será de mucha bendición para todos, para cada uno de los que nos van a visitar. Claro. Y viendo siempre que nuestro Señor, que nuestro Dios sea siempre exaltado en todo tiempo. Claro, y ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, que otra vez estamos en el episodio de cosas de músicos. El primer punto, ¿no? El primer punto es algo muy interesante que hemos vivido, pero siempre, y es el músico sordo, ¿no? Así es, el músico sordo hay en todas las iglesias donde hemos ido, donde hemos estado. Hay siempre un músico que o se hace el sordo o es parte de su... Y con sordo muchas veces como hay casi como dos sentidos diferentes, ¿no? El que se hace sordo, o sea, el que no quiere escuchar y que es propiamente sordo, ¿no? Propiamente eso es lo que queremos decir, es que no es que seamos sordos, sino que nos hacemos los sordos porque queremos siempre, en algún momento queremos sobresalir un poco con lo que es sonido en cuestión de alabanza, Claro. más que todo hablando de alabanza de instrumentos musicales. Claro, sí, y siempre lo que pasa es que cuando alguien quiere hacer sentir su propia voz, ¿no? Que yo pienso que es esencial, ¿no? En un grupo de alabanza poder exprimir la propia opinión, pero a veces hay ciertas personas que deciden, esta es mi opinión y yo ya no escucho a nadie más. Eso sucede en todos los ministerios de alabanza, en grupos de alabanza, y por eso debemos tener mucho cuidado, Claro. porque no solamente uno es el que debe sobresalir, sino todos en conjunto. Exacto, y ahí entra, ¿no? El líder de alabanza que tiene que ser, como decir, capaz de sobrellevar cierto comportamiento de las personas. Así es, porque él cuenta mucho la responsabilidad primero como grupo, pero también cuenta muchísimo lo que es el líder de alabanza, porque Exacto. él es el que tiene que llevar el control de lo que sucede dentro del ministerio de alabanza. Exacto, y también, como dijimos, el músico que efectivamente es sordo, o sea que tiene problema de oído. A nosotros nos ha pasado que en ensayos con el INIAR había ese músico que pedía en continuación, quiero más volumen y quiero más volumen. A veces sucede así, porque también debemos notar, debemos ver de que cuenta mucho la cuestión del sonido, Claro. la cuestión de un siervo que pueda conocer bastante de sonido, Claro. para que todos puedan tener una disciplina más que todo en todo lo que se llama sonido de alabanza. Claro, sobre todo
el problema muchas veces en los ministerios o que falta esa persona que se dedique propiamente al audio y que permita a los músicos sentirse cómodos al escucharse en el linear. Eso es muy importante en cada grupo, en cada ministerio de alabanza, porque eso hace de que todos se escuchen parejos. Y Claro, evitamos lo que es el músico sordo, aquel que dice que no se escucha, pero que al final con un buen sonido estamos siempre sabedores de que tenemos un sonido agradable en nuestros oídos. exacto, porque obviamente hay que recordarle, muchachos, personas que nos están viendo, hermanos, líderes de alabanza, que el volumen adentro de linear no tiene que estar muy fuerte, o sea, que sea claro eso. Así es, porque debemos también cuidar nuestros oídos. Exacto. Porque eso también nosotros mismos debemos ser conscientes de que con un volumen adecuado en nuestros oídos, entonces también debemos cuidar nuestros oídos y también los que están en la sala. Exacto, así como cuidamos a las personas que están en la sala, como cuidamos nuestra voz sin tomar coca, también ustedes no se pongan el volumen muy alto en los oídos. Así es, correctamente. Entonces, quedando en tema ensayo, la preparación de una alabanza que tiene la nota muy alta, ¿no? Eso cuenta mucho para nosotros como músicos, como adoradores, que la nota sea siempre adecuada para nuestra voz. Exacto. Porque de lo contrario vamos a tener bastantes problemas en cuestión de tono, en cuestión de tonalidad. Claro. Y también metemos en conflicto a los músicos. Sí, porque, por ejemplo, sobre todo en la cuestión resguardante alabanza de hombre, alabanza de mujer, ¿no? Eso cuenta mucho porque cuando se trata de una alabanza que es propiamente para voz femenina, debe tenerse muy en cuenta que debe entonarse muy adecuadamente en esa nota que está hecha la alabanza. Cuando se trata de alabanzas femeninas, de alabanzas que se pueden sonar, tocar, propiamente tiene que ser una hermana. Claro, porque sobre todo esto lo hemos hablado mucho tú y yo en lo privado, ¿no? O sea que una alabanza muchas veces tiene una nota específica y cambiarla completamente para adaptarla a la voz de una persona muchas veces se siente como que le quita algo, ¿verdad? Así es. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que si nosotros queremos pasar una nota que está hecha para voz femenina a una voz masculina, yo recomiendo no hacerlo. Exacto. Es preferible siempre buscar una voz femenina que pueda interpretarla, porque son alabanzas que tienen que tener un cierto cuidado cuando nosotros le cambiamos la tonalidad. Exacto. Porque crea un ambiente agradable cuando escuchamos el tono adecuado. Exacto. Por ejemplo, hay alabanzas muy bonitas, pero que prácticamente nadie puede cantar porque son muy complicadas de cantar. Lucas Consley, que es alguien que tiene un vocesango, ¿no? Es difícil de cantar en la nota original. Él tiene Dios le ha dado un talento especial. Exacto. Porque él canta bastante alto. Canta muy alto. Se puede decir que él tiene una tonalidad muy especial. Exacto. Y imitar una voz como la de el siervo Consley. Imitar una voz como el siervo Consley es muy difícil. Así que yo también recomiendo en ese caso tenemos que también tener cuidado. Claro, sí, porque el que no tiene la técnica, por ejemplo, yo no tengo técnica, en ese caso, si uno no tiene técnica, cuando uno trata de emular, ¿no?, la voz de una persona, de un siervo, así como Lucas Consley, se llega casi al griterío, ¿no?
Eso es lo que se debe evitar, el griterío en ciertas alabanzas que no están adecuadas para nuestro tono. Exacto. Entonces ahí es donde yo recomiendo, porque sabemos de que tenemos que tratar de cambiar la tonalidad para evitar, como dijiste, el griterío que nosotros hacemos muchas veces y que obviamente que la alabanza se frega. Sí, la alabanza viene perjudicada por la decisión que agarramos. Así es, viene perjudicada porque cometemos estos errores no dándonos cuenta de que muchas veces nosotros mismos, por querer imitar a estos siervos, queremos cantar en una tonalidad en que nosotros no vamos a poder. Así que por eso es que es recomendable no hacerlo. Claro. Lo que siempre, bueno, sí, lo que siempre se recomienda es encuentren un cantante o un adorador, como quieran llamarlo, que tenga una voz parecida a la de ustedes, y así encontrarán una nota cómoda para ustedes, o pónganse en el piano, jueguen con las notas hasta encontrar su nota y desde ahí comienzan a jugar con las varias alabanzas. Así es, porque si queremos imitar al siervo Consoli, es bastante difícil porque Claro. Él tiene un don, un talento especial. Claro, y se puede entrar entonces el tema de encontrar el propio carácter, ¿no?, en la alabanza, la propia personalidad, ¿no? Es que si nosotros queremos encontrar ese carácter que nosotros debemos tener siempre cuando formamos parte de un ministerio de alabanza, de un grupo de alabanza, de una banda musical, el carácter cuenta mucho en nosotros. Claro. Y uno de los principales es siempre que nosotros empecemos desde abajo, Uh-huh. desde lo más básico, para que vayamos escalando hasta buscar nuestra tonalidad. Claro. Porque obviamente imitando, sí, obviamente sí, hay gente que puede hacer lo que conozco, que puede hacerlo sin tener la técnica, sin tener esto, pero van a ver que después de un tiempo, si no encuentran su propia personalidad adentro de la música, o sea, propiamente ya afuera de lo que es el ministerio de alabanza, propiamente en la música, encontrar la pasión para hacer las cosas y encontrar la personalidad justa con la cual tocar, la intensidad que propio sea, que propio pertenezca a ustedes, eso pienso que es lo más importante y esencial. Entonces, continuando siempre, porque aquí como que hay un tema, ¿no?, el ensayo, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema del ensayo, el sonidista que se vuelve loco, bueno, por la iglesia que tiene sonidistas, nosotros no tenemos, pero igual porque nosotros la mayoría de las veces somos nuestros propios sonidistas y nos vuelven locos. Eso sucede en todas las iglesias, porque el problema de los músicos es que, como ya hablamos primero, muchas veces nos hacemos los sordos cuando estamos probando, para que cuando llegue la presentación, cuando llega el concierto, cuando llega lo que tenemos que hacer, normalmente nosotros lo que hacemos es subir nuestro volumen porque no nos escuchamos. Y ahí es cuando volvemos locos al sonidista. Sí, porque obviamente, por ejemplo, nosotros cuando nos toca un evento, nosotros no, la mayoría de las veces hacemos lo que es la prueba de sonido, ¿no? Que obviamente para muchos podría parecer muy sencillo, muy simple el hecho que exista una prueba de sonido, pero va a ser algo impresionante, pero para muchas personas no es tan esencial como información el hecho que exista una prueba de sonido. Es que la prueba de sonido es lo más importante. Exacto. Antes y después de un concierto, de una presentación. ¿Por qué? Antes, ¿por qué? Una prueba de sonido al menos debe durar al menos 2 horas. Claro. ¿Por qué es lo más importante? Antes, porque
depende de nuestra prueba de sonido para que todo el concierto, para que todo lo que hemos preparado salga más o menos bien. Claro, porque sería prácticamente cómo saldría en el evento en sí. Entonces todo tiene que ser probado, volúmenes, micrófonos, in-ear, instrumentos, todo. Claro, y uno de los errores que se comete cuando se hace la prueba de sonido, un ejemplo, el que es guitarrista debe sonar su guitarra como va a sonar en el concierto. Claro. El cantante no es decir 1, 2, 3 probando, es entonar una alabanza, una canción, como se va a hacer en el concierto. Esa es la forma de probar. Exacto. Si nosotros decimos 1, 2, 3, eso es totalmente errado. Sí, exacto, porque hay muchas personas que no le dan mucha importancia, ¿no? a la prueba de sonido, pero yo pienso que es lo más esencial, ¿no? Porque no te pero pienso que es lo más esencial porque te evitas vergüenzas, ¿no? Al final. Ahí, a eso llegamos. ¿Por qué es importante al inicio? Porque depende de nuestra prueba de sonido para que todo más o menos pueda salir excelente. Exacto. Antes, ¿por qué después? Porque nos evitamos la vergüenza, porque evitamos el ruido en la sala, evitamos el mal funcionamiento de nuestros in-ear. Uh-huh. Entonces todo depende de nuestra prueba de sonido para que todo pueda salir excelente. Claro. Sí, porque obviamente, como yo digo muchas veces, en un mundo perfecto, ¿no? Siempre digo eso. En un mundo perfecto existiría la prueba general que se hace unos días antes y se hace la prueba de sonido que, como dijiste, dura por lo menos 2 horas. O sea, no media hora, no 20 minutos, 2 horas. Como ya hemos dicho, para probar todo, pero sobre todo algo que a mí siempre me interesa mucho, resolver problemas que pueden ocurrir. Problemas de micrófono, quizá la alabanza, las letras no funcionan y cosas así. Eso en cualquier momento puede suceder, que la Exacto. secuencia no parta, que las letras no puedan reproducirse. Entonces, todo eso se debe resolver en el momento. Exacto. Y mucho depende de que si nosotros somos disciplinados, entonces evitamos, como estamos hablando acerca del sonidista que se vuelve loco. Entonces, evitamos, si nosotros hacemos nuestra parte correctamente, evitamos, porque los que trabajan afuera, entonces tienen más posibilidad de resolver las cosas más antes. Exacto, no. Sí, siempre es casi como una cuestión de respeto, ¿no? De respeto hacia los sonidistas, porque dedican su tiempo para crear el sonido más limpio posible. Y hemos conocido muchas veces a personas que cuando se le llama a una prueba de sonido no llegan directamente. Llegan directamente al momento del culto, a los 20 minutos que van a subir. Ese es otro problema. Músicos indisciplinados, en el cual, como ya hablamos, que una prueba de sonido debe durar al menos 2 horas. Entonces, si yo llego 15 minutos, 5 minutos antes de que empiece la presentación, el concierto, el culto, no tiene mucho... Sí, como decía primero, es una cuestión un poco de respeto, ¿no? Porque imagínate, vamos a crear una escena, ¿no? Entonces, yo llego a 20 minutos que el culto... yo llego a 20 minutos que antes que me toque a mí. El culto ya ha empezado, o sea que ya todo está instalado, todo ya está aprobado, pero mi grupo todavía no ha probado nada, no ha instalado los instrumentos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y se lo digo porque lo hemos vivido. Llega el momento de nuestro grupo, subimos, como no hemos instalado los instrumentos, tenemos que desconectar los instrumentos del otro grupo. ¿Y qué sucede? Sucede el ruido, ¿no? ¡Pum! Suena.
¡pum! Suena cuando desconectan los otros instrumentos. Lamentablemente eso sucede nos ha sucedido y por músicos indisciplinados que no tienen el respeto suficiente hacia el sonidista, hacia la congregación. Claro. Entonces vemos de que es muy, muy, muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos puntos para que todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a presentar, sea siempre agradable al público y también a nosotros. Claro, obviamente todo se aprende, ¿no? O sea, de los errores se aprende. Son errores que también nosotros hemos cometido, ¿no? Cuando yo era pequeño, me acuerdo que llegábamos sin hacer ni una prueba y a veces los instrumentos ni funcionaban y al final, ¿qué hacías? Pasabas vergüenza al final. O sea, así es. Por eso es que, como ya dijimos, es muy importante la prueba de sonido para que así, una vez probado, el sonidista queda completamente satisfecho de la prueba. exacto. Entonces no hay nada que mover, nada que tocar. Vamos por un momento y compartimos 5 minutos, subimos cuando ya todo está pronto. Exacto. Y pasando al próximo tema, hablando un poco siempre de preparación, ¿no? del culto, del ministerio de alabanza, del ensayo, el debate para la lista de alabanza. La lista de alabanza, otro gran problema de muchos músicos, ministerios, grupos, cuando también no hay disciplina. Exacto. Porque el guitarrista quiere una cierta alabanza, el bajista quiere otra alabanza, el cantante quiere sus propias alabanzas y así todos hacemos polémica, cuando nosotros lo único que tenemos que hacer primero para escoger una lista de alabanza es primero tener la lista, segundo escogerla entre todos, Claro. tercero que todos estemos de acuerdo en que esa lista puede ser también muy agradable al público. Exacto. Sí, como ya hemos dicho en episodios pasados, es importante cantar lo que es agradable para la congregación y no lo que es agradable para nosotros. Así, eso es correcto, porque mayormente lo que hacemos muchas veces es cantar nuestras propias alabanzas que nos gustan a nosotros como músicos, porque tiene un buen solo, Claro. porque tiene algo, porque tiene un arreglo, Claro. pero no es lo que a nosotros nos gusta, sino que el pueblo participe, que la congregación participe en muchas de las alabanzas que nosotros cantamos, y ahí Exacto. también tiene que ver siempre la tonalidad. Exacto, sí, porque, por ejemplo, siempre hablando por experiencia, ¿no? El debate para escoger la alabanza siempre, o sea, no como que se pone feo, pero se pone que cada quien tiene su opinión, ¿no? Y eso es obvio. Pero como que a veces falta el hecho que hay que entender que las alabanzas no son para nosotros, o sea, son para la congregación. Así es, porque tenemos que entender primero que nosotros, como decía, si nosotros agarramos la parte espiritual, ahora sí, tiene que ver mucho que el Espíritu Santo nos guíe. Claro. Porque eso nos hace agradar a Dios. Entonces, si nosotros agarramos la parte espiritual, primero es agradarle a Dios y segundo es también agradar a la congregación. Claro, sí, porque hay veces que en el debate de la lista de alabanzas como que se ponen alabanzas que no entran, ¿no? en lo que se quiere hacer. Por ejemplo, nosotros usamos un esquema preciso, ¿no? de cómo escoger alabanza, obviamente dependiendo. Usualmente nosotros usamos el esquema alabanza de avivamiento, alabanza de oración y alabanza para ministrar, ¿no? Entonces, obviamente no por fuerza tiene que ser este orden. A veces alabanza de oración, alabanza de avivamiento y después ofrenda o otra cosa. Pero lo que yo quiero decir es que, o sea, si van a empezar con la adoración,
no van a empezar con una alabanza listo para ministrar al pueblo, ¿no? Entonces yo pienso siempre que es esencial llevar el pueblo poco a poco a que se vaya metiendo a la oración y la adoración para después llegar al momento donde se pueda ministrar. Porque he visto muchos grupos que directamente empiezan con ven, ven Espíritu Santo, ven, y después cantan cansado del camino. O sea siempre recuerden que la alabanza, la alabanza tienen que tener una conexión entre ellas. O sea, no vamos a cantar de cualquier cosa arriba. Así es, porque muchos grupos de alabanza, grupos musicales, cometemos el error de querer llevar al pueblo, a la congregación, a un quebrantamiento. Exacto. Cuando no está preparado. Exacto. Entonces la función de un grupo de alabanza, de un ministerio de alabanza, es llevar al pueblo a la adoración, adoración genuina. Entonces nosotros tenemos que estar preparados también, y mucho cuenta nuestra lista de alabanza, cómo la vamos a escoger, qué es lo que vamos a cantar, porque como dijiste, no podemos introducir una alabanza, ven Espíritu, ven, cuando el pueblo no está preparado. Entonces debemos hacer simplemente que la adoración sea ascendente, exacto, no descendente. Exacto. Sí, porque obviamente el hecho de tener un orden dentro de lo que se hace es como una receta, ¿no? La receta te dice, va a poner esto, esto y esto y esto en este determinado orden. Porque si no lo va a poner en este determinado orden, entonces la receta va a salir mal. Entonces, lo que yo siempre pienso es que cuando nosotros pensemos en qué cantar, tengan en mente lo que quieren hacer con esa alabanza. Si no está planeado ministrar el pueblo, no canten alabanza para ministrar el pueblo, porque si lo van a preparar, entonces ministren. Pero si no tienen en mente ministrar, canten otra cosa. Nosotros a veces los errores que cometemos, mayormente cuando son grupos nuevos, claro, cuando son grupos que están naciendo, porque también nosotros lo hemos cometido. Entonces hemos visto de que para llegar a la adoración genuina, como hemos dicho, la adoración es ascendente, tiene que subir, y para eso también se necesita una disciplina. Hablaste de receta. El hecho de que sea como una receta, entonces no podemos primeramente, si vamos a hacer una torta, no podemos poner la clara de huevo y después la harina. Exacto. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es exaltar el nombre de Dios, proclamar el nombre de Dios, y todo lo que sea cuán grande es Dios, las grandezas, sus proezas, para seguir subiendo y que el Espíritu Santo pueda abrazarnos, porque se necesita de que nosotros, que nuestra adoración sea genuina. Exacto. Preparar nuestro corazón para que pueda recibir el abrazo del Espíritu Santo. Claro. Así que, o sea, es importante la preparación del pueblo, ¿no? Siempre que sea un recordatorio fijo, que si van a cantar por cantar, entonces no se definan ministerio de alabanza. No. O sea, mejor es prepararse todo lo que sea posible, prepararse, porque eso lo va a llevar a una mejor adoración. ¿Qué hacía el gran Julio Melgar? Antes de que fuese un gran adorador, él escuchaba a Marcos Witt, escuchaba a los grandes cantantes que han surgido, digamos, en la época de los 90, de los 80. Entonces, él en su casa, en su hogar, adoraba al Señor, cantaba al Señor sin ser visto. claro. Entonces, llega un momento en que él sale preparado para poder alabar a Dios, para poder exaltar a Dios. Claro. Y
los resultados se han visto. Claro, sí, porque obviamente esto es algo importante que me hiciste recuerdo. La preparación del pueblo es importante, como ya hemos dicho, pero la preparación personal es aún más importante. Así como dijiste, Julio Melgar se preparaba en lo privado, la adoración privada, y para prepararse efectivamente para ministrar un pueblo, ¿no? Porque si nosotros no estamos preparados, ¿no? Como siempre, el clásico ejemplo, si no estás listo para la guerra, entonces no vaya a la guerra. ¿Por qué? Porque si nosotros no, si nuestro corazón no está lleno, no está lleno del Espíritu Santo, entonces ¿cómo vamos a poder pensar de poder ministrar un pueblo si nosotros no tenemos nada que dar? Es que eso, si nosotros lo llevamos a un plano espiritual, son dos cosas. El plano espiritual es uno, el plano secular es otro. Claro. Y en las iglesias cristianas, en la mayoría de las iglesias cristianas, tropiezan con estos dos puntos. ¿Por qué? Porque no nos preparamos en lo espiritual, pero tampoco nos preparamos en lo secular. Claro. Entonces, la mayoría de los músicos, como Marcos Witt, como Marcos Barrientos, como Miel San Marcos, todos han estudiado. Claro. Todos han pasado por una escuela para poder prepararse para adorar al Señor. Entonces nosotros hemos visto los resultados ahora de ellos, en el cual nosotros, cometiendo el error de querer dejarle todo al Espíritu Santo y no prepararnos. Claro, ¿no? Sí, ahí ya entramos ya en un tema un poco más amplio del querer dejar todo en la mano de Dios muchas veces, ¿no? Ese ya es un tema aparte. Sí, es un tema aparte que se puede expandir mucho, pero sí, en pocas palabras yo siempre pienso que dejar todo en la mano de Dios es importante, pero poner del propio trabajo es igual de importante, porque obviamente Dios puede hacer cualquier cosa, pero nuestro esfuerzo es esencial. El esfuerzo de nosotros es esencial. Por eso es que nosotros debemos prepararnos como músicos. Debemos estudiar para que nuestra adoración, para que nuestro júbilo, para que nuestro gozo sea recibido. Claro. Así que ya, terminando con esta aprendiz muy seria, ¿no? Regresamos un poco de cosas más simples. Por ejemplo, el cantante que pone su micrófono muy cerca a la boca. Otro problema que hace volver loco al sonidista. Ese es algo en el cual es un error que cometemos como cantantes, que no podemos manipular, maniobrar el micrófono. Exacto. Cuando cantamos. Y es por eso que muchas veces nosotros, el sonidista, si nosotros ponemos el micrófono a esta distancia, obviamente que no nos vamos a escuchar. Si ponemos muy apegados, es totalmente errado. De las dos formas son erradas, o muy lejos o muy pegado es errado. ¿Por qué? Porque la regla dice que nosotros debemos poner nuestro micrófono a la distancia de un puño. Exacto. Esa es la forma correcta de poder maniobrar el micrófono cuando es cantante, cuando es coro, cuando sea una persona o cuando es una persona que tiene un micrófono en su mano. Exacto, no, obviamente depende del cantante, depende de qué estamos haciendo con el micrófono. Por ejemplo, en este caso es normal tener un micrófono un poco más cerca de la boca, pero yo le voy a dar un tip, que yo he usado muchas veces. Cuando no sé a qué distancia tener mi micrófono, simplemente agarro el micrófono así, que es técnica errada, le voy a decir. Obviamente no se tiene que tener el micrófono así, pero pongo el pulgar como a una cierta distancia y me lo pongo aquí a la parte baja de la boca. Así tengo una distancia fija a la cual sé que no va a sonar ni muy feo ni muy fuerte. Pero, o sea, el tener el micrófono muy cerca o muy lejos es algo que obviamente depende de la técnica de cada quien, ¿no? Sí, porque cuando nosotros sabemos
de técnica, ese es muy diferente. Exacto. Porque sabemos maniobrar el micrófono. Exacto. Por ejemplo, el famoso Luis Miguel es alguien que ha vuelto loco muchos sonidistas, pero al final, o sea, no le puede decir nada, ¿no? Porque tiene gran técnica, gran cantante y obviamente ese es su estilo. Uno de los mejores en manejar maniobrar un micrófono es Marcos Witt. Claro. Excelente en maniobrar un micrófono porque tiene técnica vocal, porque tiene una buena voz, un buen timbre de voz. Entonces, él, si se pone a esta distancia el micrófono, él sabe por qué lo está haciendo. Claro. Entonces, nosotros no debemos imitar, simplemente debemos también poner de nuestra parte, siempre que el sonidista nos dé las indicaciones correctas. Claro. O sea, siempre es importante, como decíamos primero, aprender, agarrar lo que es bueno, desechar lo malo, entender qué funciona, qué no funciona para nuestro estilo. Obviamente, si siento que necesito tener el micrófono más cerca, ok. Si siento que necesito tener el micrófono lejos, pero no mucho, igualmente está bien. Solamente no vayan de extremo a extremo, ¿no? Así es, porque ese es el error de lo que estamos hablando. Volvemos locos al sonidista, todos nos queremos escuchar, todos queremos ser primeras voces, nadie quiere ser coro. Esos son los errores que se cometen dentro de un grupo, de un ministerio de alabanza. Exacto. Y ahora llegamos a los últimos dos temas que son específicamente de iglesia, porque en la iglesia siempre hay alguien que toca todos los instrumentos y este estereotipo que tristemente yo cumplo, o sea que la mayoría de las veces es el hijo del pastor el que toca todos los instrumentos. Así es. En este punto no podemos negar que es así, porque nosotros que venimos de familias de pastores, todos mis hermanos tocan al menos 3 instrumentos, al menos 3. Claro. Porque es de familia, porque el instrumento estuvo ahí siempre, o porque nacimos así, con ese talento que Dios nos dio. Sí, hay gente que nace con eso, hay gente en vez como quizá, bueno, yo siempre me he considerado un caso un poco particular porque lo mío que era casi necesidad, ¿no? O sea, para mí no, o sea, sí, bueno, quizá me descubro un poco más en la sangre por toda mi familia, etcétera, etcétera, la música, pero siempre he sentido que fue más necesidad. O sea, que aprender todo el instrumento fue más necesidad porque a veces faltaba el bajista, a veces faltaba el pianista, entonces, ¿qué más lo va a hacer? Es que esa es la función del hijo del pastor, porque él es el que hace guitarrista, él es el que hace de primera voz, es el que hace de pianista, es el que hace de baterista, es el que hace de sonidista, claro, es el que hace de ujier, es el que hace de todo. Hacemos todo. De todo. De todo. Y muchas veces eso no valoran los hermanos, no valoran. ¿Por qué? Sí. Porque creen que el hijo o la hija del pastor es arrogante, porque sabe tocar, porque no hace nada. Y desde que por experiencia le decimos que es bastante delicado. ¿Por qué? Porque nos levantamos temprano a la casa para prepararnos con lo que vamos a llevar, claro, con una cosa, con la otra, y muchos no valoran. Sí, obviamente, o sea, lo que muchos no entienden es que no es que uno lo hace porque, desea hacerlo profundamente, porque quiere hacerse ver y que esto y que lo otro. Por ejemplo, yo he crecido siendo una persona muy introvertida, ¿no? Que no le interesaba estar en el escenario como primera voz, como músico. No, eso nunca me ha llamado la atención. Entonces la gente no entiende que a veces propiamente por necesidad, o sea, la iglesia necesita a alguien y no hay nadie más. Así es, pues por eso que cuando esta parte de los hijos de los pastores, que son músicos, que hacen todo en la iglesia, como dijo, no es muchas veces porque uno quiere hacerlo, es por la necesidad. Exacto. Por la necesidad en el cual otros
no quieren hacerlo. Exacto, sí, porque, o sea, quiero tratar el tema un poco, o sea, es un tema un poco delicado, ¿no? Sobre el hecho que hay personas que quieren hacerlo, pero no pueden, o que quieran hacerlo, pero no están en la condición, o que no quieren, pero quieren, etcétera, etcétera. Y se entra todo en un tema muy particular del servicio, ¿no? Que a mí obviamente no me compete. Pero obviamente, o sea, si ustedes tienen a alguien que conocen que toca todos los instrumentos, lo único que yo le digo es acéptenlo, y obviamente si sea una persona arrogante, obviamente llámenle la atención, pero siempre piensen al hecho que esa persona se ha esforzado mucho. No, siempre eso digo yo. Porque el hecho de que sepa tocar todos los instrumentos, eso no quiere decir de que si alguien o alguno de nosotros ha intentado tocar al menos un instrumento, es bastante difícil. Sí. Así que si el hijo del pastor, la hija del pastor o algún hermano sabe tocar 4, 5, 6 instrumentos, felicítelo. Claro, apóyelo, dígale, tócame una alabanza, no sé. Pero sí, obviamente con el tema ya de tocar todo el instrumento, el hijo del pastor, etcétera, etcétera, siempre entra también el hecho que en la iglesia todos quieren aprender. Es que todos quieren ser músicos. Claro. Y eso también es algo en el cual cuenta mucho el líder, el liderazgo. Porque si el líder solamente ve que tiene la condición para poder formar parte de un grupo de alabanza, Exacto. lo debe hacer. Si no tiene las condiciones, no lo hagan por amistad, no lo hagan por cosas que después se van a arrepentir. Exacto. Porque el no tener un talento, muchas veces llegamos a arrepentirnos porque en vez de solucionar un problema, nos creamos otro. Exacto, sí, porque, por ejemplo, a mí me han pedido muchas veces que yo le enseñe a alguien un instrumento, la guitarra, el piano, lo que sea. Y yo voy a ser muy sincero, yo siempre he dicho que no. O sea, no porque soy malo, no porque me la creo o por otra cosa, pero porque sé que las personas no entienden cuánto puede ser complicado aprender un instrumento y cuánta disciplina de verdad se necesita. Entonces, o sea, es algo muy complicado que la persona tiene que entender y que obviamente aprender un instrumento no es fácil. Seguir aprendiendo un instrumento no es fácil. Subir a un ministerio de alabanza es aún más difícil. Y sobre todo, siempre estar preparado para cualquier cosa. Eso es difícil. Es que esa es la función principalmente, como dijimos, del hijo del pastor. Porque claro, falta un músico, falta un bajista, falta un baterista, falta el guitarrista, falta el pianista, falta el sonidista. ¿Quién está? El hijo del pastor. Así que por eso es que en vez de criticarlo, en vez de no solo a los hijos de los pastores, sino a cualquier hermano joven, anímelo, dígale que lo va a apoyar, dígale que va a ser siempre bienvenido y que lo hace bien. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en que no ilusionar a los jóvenes en el cual no tienen el talento suficiente, sino ser sinceros y decirle de que su ministerio tal vez no es la música, sino en otra parte de la obra del Señor. Claro, sí, porque siempre por experiencia personal he conocido ministerios de alabanza que tienen como un montón de miembros, pero, o sea, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Cómo es? Se dice, la cantidad no define la calidad, ¿no? Así es que la calidad depende de cómo nosotros somos entregados primero a Dios. Exacto. Y depende de cómo nos preparamos. Claro. Y sobre todo, recordando el tema de dar clase a los de la iglesia, ¿no? Como ya hemos dicho primero, es complicado, ¿no? Porque como que las personas quieren que todo les sea servido en una bandeja de oro y que todo les sea explicado, o sea, que todo sea fácil. Que ese es el error de algunas congregaciones. Sí. Decir
que está un cierto músico, un cierto joven, un cierto hermano que puede tocar todos los instrumentos y que los demás vengan a aprender un instrumento. Claro. Cuando el hermano, el hijo del pastor, quien va a enseñar, se ha preparado y todo conforme a al esfuerzo que ha hecho. Claro, sí, porque obviamente, como dije primero, las personas quieren que todo les sea dado en una bandeja de oro y no entienden, como dijimos primero, no entienden cuánto puede ser grande el sacrificio que se hace para aprender algo, ¿no? Así es, por eso es que debemos tener cuidado también, porque no todo, lo vamos a decir así, no todo es gratis. Claro. Debemos siempre poner nuestra parte. Lo básico sí se puede enseñar. Sí. Lo básico sí, pero si no hay también un esfuerzo de la otra persona, exacto, no se puede. Sí, porque o sea, recalco otra vez, las personas quieren muchas veces que les sea dado todo, ¿no? O sea, entonces cuando a mí me ha pasado que las pocas veces, ¿no? que yo he aceptado enseñarle a alguien, he enseñado, primeramente se enseñan las bases, ¿no? Se enseñan las bases y de ahí a mí me gusta ver cuánto es el empeño después. Si veo que la próxima vez él no ha ensayado en su casa y la excusa de siempre no tengo un instrumento, que se entienda, ¿no? Pero si querés aprender un instrumento, de verdad algo te inventas. Entonces, si no hay empeño, si no hay búsqueda, si no hay entrega, entonces yo por eso muchas veces prefiero decir directamente que no, porque la gente se resiente, ¿no? Así es, ese es el otro problema de los cristianos, de los hermanos, que todo lo queremos, como decíamos, en bandeja de oro, sin esfuerzo, sin tener ningún empeño. Claro. Y todo lo queremos que ya el Espíritu Santo nos dé, que el hermano que nos va a enseñar sea capaz de explicarnos con palabras elocuentes que sean lo más fácil. No existe. Por eso nosotros debemos poner todo nuestro empeño, todo nuestro querer aprender un instrumento para facilitar a quien nos está enseñando. Claro. Por ejemplo, así ya concluyendo así el episodio, ya me acuerdo que cuando nosotros teníamos el Ministerio de Alabanza, cuando yo era muy pequeño, estamos hablando de 13, 14, 15 años, hubo un momento donde tuvimos que tocar tierra otra vez, ¿no? Porque llegó una persona que efectivamente vino a enseñarnos cosas que eran ya cosas más avanzadas, ¿no? Entonces, ahí es donde verdaderamente se ve quién tiene la entrega y quién no tiene la entrega. Porque yo pienso que en ese punto de nuestra vida, nosotros ya teníamos el Ministerio de Alabanza, ya tocábamos, ya íbamos a eventos, pero todavía nos faltaba hacer ese paso un poco más grande. Es que todo ministerio de alabanza debe siempre escalar, debe siempre ir subiendo, prepararse más todos los días. Como grupo, como hermanos, como músicos, debemos siempre estar al tanto de lo que sucede, de las alabanzas que salieron, las nuevas, de todo lo que nosotros podemos aprender en notas, en partituras, en todo lo que nosotros debemos hacer como músicos. Porque eso es muy importante para continuar, como hemos dicho, siempre escalando. Claro, sí, obviamente es importante que le decíamos una vez el hambre, ¿no? El hambre de aprender, de mejorar, o sea, de decir, bueno, esto lo hice, aceptar que lo hiciste, salió bien, bueno, salió mal, se agarran los errores, se trata de corregir, pero siempre que el hambre de aprender y mejorar nunca se acabe, ¿no? Así es, porque recuerden que siempre hay alguien que sabe un poco más de nosotros. Exacto. Y debemos aprender de todos. Claro. Así que con esto ya acabamos el episodio.
Sacamos el episodio Cosas de Músicos número 2. Después va a venir el 3. Después de este supuestamente va a venir otro episodio más, ya es una temática un poco más seria. Después viene Cosas de Músico 3 y así vamos a estar tratando de seguir sacando más contenido. Obviamente le recordamos que siempre nos ven en directa en Facebook y aquí en YouTube los miércoles a las 8 de la noche. Nos ven también este noviembre con el aniversario número 3. Perdonen. Aniversario número 3 de nuestra iglesia, el 24 de noviembre. Así que síganos en las redes sociales, porque ahí vamos a estar actualizando todo lo que necesitan saber, a dónde, cuándo, etc. Y también para no perderse otros contenidos que también sacamos por ahí. Así es, estamos preparando siempre contenidos para las redes sociales, siempre hablando de la vida cristiana, de la música cristiana, de tantas cosas que hay que hablar acerca de lo que es el cristianismo, acerca de todo lo que nosotros hacemos para jóvenes, para congregaciones, para músicos, para todo lo que nosotros, donde se pueda llegar, donde se pueda alcanzar. Así que sean siempre bienvenidos a este programa Peña de Oreb, porque de seguro siempre saldrá bendecido. Así que otra vez, gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez, que no sé cuándo, pero va a haber una próxima vez. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga a todos.